nos extendimos en la introducción y queremos que Dios nos bendiga a través de su palabra, no imponer nuestros propios pensamientos, sino impartir los pensamientos de la palabra de Dios, no buscándole interpretaciones o torceduras, sino como la palabra de Dios en sus términos originales expresa las cosas. Sería bueno, como siempre te decimos, que investigues lo que nosotros decimos, lo anotes, lo preguntes y comiences a volverte a las cosas de las Escrituras, que son muy importantes, tan importantes que Pablo dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios, y en otra parte dice que influyen para la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te invito a leer en Hebreos capítulo 4, verso 11 en adelante. Hebreos capítulo 4, verso 11 en adelante. Voy a leer basándome en el texto literal, en el interlineal griego, la traducción literal. Y dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 4, verso 11 en adelante, de la siguiente manera: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Viviente pues el logos o el verbo de Dios, de el Dios, y enérgico y filosamente cortante, cruzando por encima de toda espada de dos bocas, y penetra tan lejos hasta división de alma y espíritu, de coyunturas y de tuétanos, y discierne pensamientos y de inclinaciones mentales de corazón, y no está siendo creación que no sea manifiesta en la cara de él todas las cosas, pero desnudas, y como garganta expuesta a los ojos de él, hacia cual a nosotros la palabra, o el logos, o el verbo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Como verán, el verso 12 y el verso 13 lo extraímos del texto griego que llamamos original, de la traducción literal, y nos damos cuenta que ha sufrido mutilaciones más que todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bendice el ministerio de tu palabra, los ministerios de tu palabra, bendícelos, Señor, y que cada oyente se vuelva a la Escritura, que sabemos que esa es tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias, mi Señor amado. Bendice a las personas con tu palabra, Dios mío, que las personas se vuelvan a tu palabra, que las personas se vuelvan a la palabra de Dios, que las personas, Dios mío del cielo, comiencen a comprender tu plan y tu propósito a través de tu palabra, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, estamos hablando sobre el verbo viviente, o sobre el logos viviente, que si tú lees Juan capítulo 1, sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que está hablando aquí el escritor a los hebreos. Esto es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Mi hermano, alguien dijo que cuando abres un libro y lo comienzas a leer, estás entrando a la mente de esa persona. Sí, cuando tú abres un libro y lo comienzas a leer, estás entrando a la mente de esa persona. Estás conociendo su manera de pensar,
su manera de ver las cosas, su manera de cómo quiere transmitir las cosas. Así mismo es, mi hermano, cuando abrimos la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, estamos entrando en la mente de Dios. Estamos conociendo a Dios, sus intenciones. Pero a diferencia de otros libros, esta misma Biblia conoce y descubre nuestros corazones. Sabe lo que pensamos. Aún el salmista dice: no está la palabra en mi boca cuando tú, oh Jehová, la sabes. Mi hermano, deberíamos concentrarnos más cada día en lo que es la palabra de Dios. Hoy la pereza más grande que arropa las iglesias es la pereza intelectual, es la falta de conocimiento, es porque se siente aburrida para leer la Biblia nada más, pero les gustan mucho los gritos, les gustan mucho los aplausos, les gusta tanta fantasía, mi hermano. Cuando le voy a ser sincero, de verdad sincero, aunque usted no me lo crea, yo uso los celulares para transmitir, quizás para ver las noticias, pero más que todo he usado el internet en estos últimos par de años, por decirlo así, quizás más. He usado el internet para investigar los textos bíblicos, para buscar información sobre los manuscritos de la Biblia, porque el apóstol San Pedro dice que tenemos que estar preparados para aquellos que nos demandan razón de la esperanza bienaventurada, para responderles con mansedumbre. Y cuando tú te llenas de la confianza de la palabra de Dios, de las Escrituras, tú siempre darás una respuesta. Y la respuesta de la Biblia es superior a tus pensamientos, es superior a mis pensamientos, Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son altos los cielos, así son mis caminos de vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Hasta cuándo la iglesia pelea contra la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo los concilios pelean contra la voluntad de Dios, que es la de la Biblia? La gente está viviendo en fantasía porque le da pereza leer la Biblia. Incluso tienen prejuicios contra la Biblia, porque Dios hizo esto, porque Dios hizo aquello, porque Dios no hizo las cosas de otra manera. Es un montón de cristianos evangélicos que yo escucho con esas bobadas y tonterías, al igual que esas fantasías a las cuales andan buscando, como los adictos a las drogas o como los cazafantasmas, buscando profecías por ahí. Y por eso los demonios se han aprovechado. Por eso hay gente, no voy a decir en todas las iglesias, pero hay gente con espíritus raros dentro de las iglesias. Incluso le dan los púlpitos para que digan disparates, les dan entrevistas. Hoy me enviaron el video de alguien por nuestro canal. De verdad no nombramos a alguien, solo nombraremos a gente de confianza y eso, pero con fantasías, y son personas famosas. Y ese es el peligro de la fama, cuando alguien que no está capacitado con la palabra de Dios se vuelve famoso, comienza a sembrar herejías destructivas. ¿Por qué destructivas? Porque alejan al creyente de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que está advirtiendo aquí el escritor a los hebreos, mi hermano. Esto es lo que está advirtiendo el escritor a los hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolos, otros se han atrevido a decir que, no me lo estoy inventando yo, sino maestros de historia y de teología dicen que muchos se atrevieron a decir que fue Priscila quien escribió la carta a los hebreos, pero no sé quién la escribió y no voy a pelear con nadie. Lo único que sé que es una carta muy presente para el día de hoy, muy inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que nos advierte que no seamos incrédulos, que nos centra en las cosas de las Escrituras,
que nos dice contundentemente que confiemos y descansemos en el Cristo de la gloria, y aquí lo expresa como la palabra viviente, como el verbo viviente, como el logo vivientes. Mi hermano, tú puedes conocer a Dios, pero la pereza que el diablo te ha metido en la mente, tienes tiempo para las redes sociales, tienes tiempo para el celular, tienes tiempo para ver videos, para ver chismes, para compartir difamaciones contra hombres de Dios y contra concilios, pero no tienes el tiempo de tomar la escritura, tomar las herramientas que Dios permitió que tuviésemos para investigar cada palabra, como dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca le tuvo miedo a nadie caminando por las calles de Jerusalén. Lean, les dijo, lean las escrituras, porque de ellos testificó Moisés acerca de mí. Mi hermano, ¿qué tanto estudias las escrituras? ¿Cuáles son los temas de la Biblia que te llaman la atención? ¿Cuáles son las dudas y las preguntas que tienes y no has ido a la presencia de Dios a preguntarle y a pedirle la revelación de su palabra? La pereza intelectual ha destruido a las iglesias, y lo que el diablo ha hecho, que lo ha logrado en muchos predicadores, pastores, profetas supuestamente, es no dejarles leer la Biblia. Ellos escuchan voces, escuchan muchas voces, hablan mucho de ayuno y de la voz de Dios, pero ninguna de esas voces la comparan con la Biblia. Ninguna de esas voces las juzgan con la palabra de Dios, incluso ordenando la palabra de Dios. Anota ahí para que leas. Anota ahí para que leas. Incluso ordenando la Biblia, la palabra de Dios, que no confíes a cualquier voz o a cualquier profeta que salga por ahí diciendo cuánta cosa le pasa por la mente para desviar al pueblo de Dios. Deuteronomio 13, anótalo. Deuteronomio 13 del 1 al 4. Deuteronomio 18, capítulo 18, verso 19 al 22. Primera de Juan 4:1. Primera de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Todos esos capítulos. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Dios siempre te está advirtiendo que no toleres, que no aceptes falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero la iglesia sigue atontecida con los espíritus errantes y con las doctrinas de demonios que se han metido de manera astuta, hombres perversos que lo que buscan es dinero y que los mantengan, y no quieren dar la palabra de Dios porque saben que el pueblo está cansado de la sana doctrina, como lo advirtió el apóstol San Pablo, o mejor dicho, como lo advirtió el Espíritu Santo expresamente en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Mi hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración con la palabra de Dios? Porque así dice Pedro, eso va unido, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en la escritura y en la oración, porque mi hermano, Dios, el Señor, se agrada es de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Leíste el libro de los Hechos? Esa es la iglesia que Dios respalda. Esa es la iglesia que Dios respalda. Y el escritor a los hebreos dice, descansemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viviente pues, verso 12, te lo estoy leyendo, y la única versión que te lo traduce honestamente es la Biblia Yuneman, la que también conocemos como la Biblia Septuaginta, pero que así le llaman al Antiguo Testamento originalmente. Pero esa Biblia tiene, como tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, también se acostumbraron a llamarle la Biblia Septuaginta. Solamente la Biblia Yuneman te traduce el texto de manera literal, sin mutilarlo. Viviente pues es el verbo de Dios, el logo de Dios, que está por encima de todas las cosas. Mi hermano, Jesús es superior a todas las cosas. Y este es el mensaje a los hebreos. Jesús es superior a la ley. Jesús
es superior al templo de Jerusalén. Jesús es superior a Moisés, superior a todos los profetas, superior. Así comienza la carta a los hebreos. Dios, habiendo hablado a los padres en los profetas, ahora nos habla en el Hijo. Así dice, así dice. Lea la Biblia, mi hermano, crea lo que dice la Biblia. Luche por su salvación. Manténgase firme en la esperanza bienaventurada que es ser poseído por la Escritura. Le has dicho al Señor: poséeme con tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada en mi vida. Te has puesto a orar, porque yo te voy a decir una cosa: la propia oración es la que haces conforme a las Escrituras, conforme a las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que dice aquí, y no ese declaro, proclamo, decreto que no tiene ninguna autoridad, porque Dios no nos dio esa autoridad. Dios nos dio una autoridad mayor: estar en el lugar santísimo por la sangre de su Hijo Jesucristo. Mi hermano, para que tus peticiones sean puestas allí, el verbo de Dios es superior y la mente de Cristo está aquí en las Escrituras. El logos, el verbo, los pensamientos que Dios ejecuta a través de él. Él fue el que interrumpió el silencio y dijo: sea la luz. Y produjo la luz para ordenar el universo entero. Jesucristo es superior a todas las cosas. Por eso vuelvo y recalco: no confíe en ningún predicador del concilio que sea, por muy gritón que sea, por muy apóstol que se la dé. No confíe en ningún predicador que no tenga al Señor Jesucristo en los mensajes. No confíe en ningún predicador que no tenga a Jesucristo como el eje principal del mensaje, porque aquí lo dice el escritor a los hebreos: el verbo viviente, la palabra, ese ser vivo, y eso es lo que significa Jehová, el que existe en sí mismo y el que será, el que llegará a ser un ser vivo. Es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, el que hace que en nosotros, según Romanos capítulo 10, verso 17, si mal no recuerdo, pero sé que es en Romanos capítulo 10, es por la palabra de Dios, es decir, por la palabra pronunciada. O sea, ese verbo se vuelve rema, y no te dejes torcer ese significado. Rema es la pronunciación de la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios, por el oír las declaraciones de Cristo, por el oír las declaraciones de Cristo, se produce fe en nuestros corazones. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne no beneficia para nada. Las palabras, las declaraciones, el rema que yo os he hablado, espíritu son, vida son. Jesús es superior a todas las cosas, mi hermano. Y si un predicador va a hablar en el Antiguo Testamento y no tiene a Cristo como el cumplimiento profético, va a hablar en Génesis y no tiene a Cristo como el autor de la vida, si va a Primera de Reyes y no tiene a Jesucristo como superior a todas las cosas, y no llega a Jesucristo y no te lleva al Cristo de la gloria, al Cristo de la Biblia, ese predicador no es confiable. No importa que adivine el futuro. Por eso te dije que anotara los capítulos, que anotases, para que tú mismo te des cuenta quién es profeta, para que tú mismo te des cuenta quién es predicador. El verbo de Dios viviente da vida, produce vida. ¿Quién fue el que dijo en el tercer día: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género? Esa palabra, ese verbo viviente que produce vida. ¿Has leído Génesis capítulo 1, verso 10 en adelante? Cuando llega el tercer día, y dijo Elohim, y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Y fue así.
Dice Moisés escribiendo, y fue así. Deja que la palabra de Dios, el verbo de Dios, el rema de Dios, que son las escrituras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo pronunciadas, deja que el Señor las confirme en tu vida para que produzca esa fe por el oír la palabra de Dios. Mi hermano, aquí redundamos en la Biblia. Aquí no damos los datos de la lotería. Aquí no predecimos que vas a ser rico, que vas a ser millonario. Te equivocaste de lugar. Aquí te decimos que la riqueza más grande y el poder sobrenatural que quiere arroparte es el poder de las Escrituras, que quiere poseer tu corazón, tu mente y tu alma, para que se cumpla Isaías 26:3 en tu vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Viste lo preciosa que es la Escritura? Dice el Salmo 119, versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Mi hermano, tenemos poca tecnología y no me disculpo por eso. Tenemos la palabra de Dios y queremos que te vuelvas a ella. Dejes la pereza que el diablo te ha metido en la mente. Rompas toda cadena en el nombre de Jesucristo y te centres en la Escritura, en el mensaje del Cristo de la gloria. Ya deja de escuchar estupideces y estúpidos que te hacen promesas como los políticos. Pareciera que los políticos se disfrazaron de predicadores porque hacen más promesas que los políticos que han arruinado a Venezuela. Hacen más promesas que los políticos que han llevado a Europa a una guerra y a un desastre. Mi hermano, vuélvete a la Escritura. Mira lo que dice el texto. Viviente pues es el verbo, el logos de el Dios. Cuando aparece así el Dios en el texto griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, no hay ningún documento más antiguo del Nuevo Testamento que no sea en otro idioma, sino en griego. De ahí para abajo es que están los otros documentos. Oyó, para que sepa, investigue lo que le estoy diciendo. Cuando dice Pablo, el escritor a los hebreos, porque ahí no se presenta quién es. Se sospecha que fue Pablo, que fue Apolos, que fue, si yo opinara con respecto a esto, yo diría que fue un sacerdote, porque este da una cátedra del sacerdocio y del culto, pero ya eso es cuestión de cada quien. Es mejor someternos a lo que nos reveló la palabra de Dios, que fue el Espíritu Santo quien movió a esta persona a hablar de esto. Cuando tú lees el Dios, se sabe que fue escrito en griego, pero es una persona hebrea que está pensando en Elohim. Elohim, que las traducciones al español lo traducen, valga la redundancia, de manera sencilla como Dios. Significa más que Dios, significa el juez supremo, el juez que está sobre todas las cosas. Es más, esa es la palabra que se usa para dioses, es la palabra que se usa para jueces y magistrados. ¿Por qué? Pero ya eso es otro tema, porque usted tiene que recordar que Génesis lo está escribiendo Moisés después que salieron de Egipto y Dios juzgó, lo dice el libro de Éxodo, juzgó a Faraón, a los dioses de Egipto y a los magos de Egipto y a los ídolos de Egipto. Por eso comienza la Biblia. En el principio creó Elohim, lo que se traduce como Dios, es decir, el juez supremo, el Dios de dioses. ¿Me entiende? Es importante, mi hermano, que usted investigue. Viviente pues es el logo del Dios y enérgico. La palabra de Dios produce energía porque es enérgico, es activo. El verbo, la palabra viviente, trabaja sola, mi hermano. Y eso lo enseña Jesús. Yo les dije que estos días que estaba estudiando las parábolas, se va el tiempo rápido, mi hermano. Estaba estudiando las parábolas y hay 3 parábolas donde Jesús nos enseña
que la palabra trabaja sola. La parábola del sembrador. Cuando llega a un corazón que ama la escritura, produce en él frutos. Hey, escuche, la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, creo que es del capítulo 4 del verso 1 al 18, creo. Mateo capítulo 13. La palabra cuando llega, y creo que, bueno, de Lucas no sé si es el capítulo 6 o el capítulo 8, no recuerdo muy bien. Pero lea la parábola del sembrador. Cuando la palabra cae en un buen corazón, o sea, en el corazón que le cree, esa palabra trabaja sola porque es enérgica, es activa y ella produce sola los frutos. Con la Biblia nadie puede, mi hermano. Yo no sé por qué muchos evangélicos, cualquier retrasado mental o cualquier retrasada mental que es famosa y que mueve las caderas y dice lo que le da la gana de decir porque es millonaria. Yo no sé por qué los evangélicos se atribulan y empieza, esta blasfemó a Dios, mi hermano. Los hijos del diablo siempre van a hablar mal de Dios y de su palabra. Los hijos de las tinieblas siempre van a querer difamar la palabra de Dios. Los ateos, las personas que no quieren sujetarse a la palabra de Dios, siempre van a decir burlas y cosas blasfemas. Más bien hay que orar por ellos, que Dios tenga misericordia, porque lo hacen porque son una parranda de ignorantes que están destinados a la condenación en que usted y yo estábamos condenados. Pero ¿dónde están los que se levantaron contra la Biblia? ¿Dónde está? Mire, ¿dónde está el rey Joaquín? Que Baruch y Jeremías acababan de escribir el libro. Perdón, el rey Sedequías. Creo que el rey Sedequías. Que Baruch y Jeremías acababan de escribir el libro de Jeremías y lo quemó. Cuando escuchó las palabras contra Jerusalén, agarró el libro y lo quemó. ¿Y qué dijo Jehová? Escribe el libro otra vez y ahora le vas a agregar otras cosas que te voy a decir. Ya. Y Jehová no dijo, uy, lo que hizo Joaquín, uy, ¿por qué quemó el libro? Uy, lo que hizo fulano. No, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mi amigo, mi hermano, todos vamos a envejecer y a morir, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Unos serán ricos, luego serán pobres, quizás sean ricos otra vez, le darán el premio del retrasado mental del año, le darán el premio del rarito del año, le darán el premio del desquiciado del año, pero igual ellos envejecerán y pasarán y la palabra de Dios seguirá predicándose hasta el día de Cristo Jesús. Es enérgico, la trabaja, la palabra se defiende sola. El verbo de Dios se defiende solo. ¿Qué dijo Jesús a Pedro cuando sacó la espada y dijo, maestro, heriremos espada? Dijo, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y los que hieren espada, a espada deben morir. ¿Tú no crees que puedo orar ahorita mismo a mi Padre y Él me enviará una legión de ángeles? O más de 12 legiones de ángeles. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está diciendo Jesús. Dios se defiende solo. Los filisteos llevaron el arca a Israel. En ningún momento la llevaron. Tuvieron que poner una vaca y poner el arca ahí. Y la vaca solita llevó el arca. Un hombre, hoy estábamos hablando de Usa, pensó que sus manos eran más santas que el barro donde supuestamente podía caer el arca del pacto, y cuando la tomó, Dios lo mató, porque Dios no necesita defensores ni guardaespaldas. Esos son algunos apóstoles que le tiran la alfombra roja y florecita para ir rumbo al infierno. Esos son predicadores que hay que tratarlos como los políticos y como los reyes de la tierra, porque su corazón está contaminado por la vanidad. Pero Dios no necesita eso. Jesús nació en un pesebre, caminó por las calles de Jerusalén, de Capernaum, de Judea, y le dijo a alguien que le prometió, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le dijo, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene
donde recostar su cabeza, pero nunca le faltó el Padre eterno. Se lo dijo a los discípulos: ahora ustedes me creen, ahora viene la hora en que ustedes me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. La palabra de Dios trabaja sola, mi hermano, se defiende sola. Y el problema de que hay muchas iglesias frías, ignorantes, secas, con inmoralidad sexual en los púlpitos, es porque los pastores y los predicadores han dejado de dar la palabra de Dios para escuchar los espíritus de adivinación. Por eso el juicio de Dios viene a la iglesia en Venezuela. Eso espera lo que va a venir. Eso que viene días bonitos y que viene otra etapa, va a venir el juicio. Va a venir la tempestad de Jehová sobre los malvados y sobre todos los apóstatas que dejaron la palabra de Dios. Vamos a dejar las otras partes del texto para el domingo, si Dios quiere. El miércoles no pudimos predicar porque estaban arreglando el servicio eléctrico otra vez. Mi hermano, quiero orar por ti. Que la palabra de Dios abunde en tu vida. Solamente eso. Lo demás lo va a hacer solamente la palabra de Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Bendice los ministerios proféticos luchando por la verdad, que es tu palabra. Queremos que las personas se queden en su iglesia, pero que la Biblia quede en sus corazones. Te pido por ellos, Padre Santo, para que los bendigas cada vez que abran la Biblia. No los dejes dormir hasta que se pongan a leer la Biblia, y que tu nombre, Señor Jesús, sea glorificado. Amén y amén. El Señor te bendiga mucho, mi hermano. El Señor te guarde. Mm-hmm.